Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida.
Esfuérzate y sé valiente. Te invitamos a que este martes te unas a nuestro servicio de oración y clamemos juntos a nuestro Dios en horario de 7 a 8 de la noche. Síguenos por Radio Peniel. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz. Cuando tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que
Muy buenos días, estimados hermanos. Tenemos la bendición de parte del Señor de presentar a mi nieto, el hijo de mi hija Jacqueline Noemí y de su papá Luis Miguel. Sabemos que hemos presentado a varios niños, pero es totalmente diferente cuando se trata de la bendición del Señor que nos da de poder presentar a nuestro nieto. Es una bendición de poder compartir con ustedes esta alegría, porque sabemos que hemos orado y clamado al Señor para poder ver a nuestros hijos grandes. Sin embargo, Él nos ha permitido ver a nuestros hijos y hoy más a nuestro nieto. Es una bendición del Señor poder compartirlo y de poder presentarlo delante del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que se glorifique, porque sabemos que no es únicamente tener en estos momentos la presentación del niño, sino que es la responsabilidad de los padres de poder guiar a este niño a través de los caminos y de la senda que el Señor nos ha enseñado. La palabra del Señor dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndolos en las manos sobre ellos, los bendecía. Así que en esta mañana damos gracias al Señor por Joaquín, porque este bebé ha venido a dar alegría a este hogar y sabemos que sus padres están felices. Soberano Señor, te damos gracias por Joaquín, este niño, Señor, que ha venido a ser de bendición a la familia. Oramos que él pueda crecer y desarrollarse de la manera como tú lo has diseñado, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Tú, Señor, has hecho que este niño venga sano para gloria de tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor, por poderlo tener en nuestros brazos y saber que es una bendición maravillosa. Oramos por sus padres, para que ellos tengan también el carácter, la dirección tuya para poder dirigir a este niño en tus caminos, que es lo mejor que podemos enseñarles para que te amen y ellos puedan seguir la instrucción tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesús, derrama tu bendición sobre este hogar y que nunca falte, Señor, esa palabra para poder instruir a este niño y que sea útil para el reino de los cielos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga y felicidades. Buenos días, hermanos, nos volvemos a ver nuevamente. Deseamos que el Señor bendiga sus vidas y que se encuentren bien. También queremos exhortarles a que guardemos siempre todas las precauciones necesarias para evitar cualquier contagio, porque últimamente hemos visto también que muchos han salido contaminados y que también hemos tenido que ver a aquellas personas que han muerto, que han estado cerca de nosotros. La semana pasada tuvimos a uno que era muy cercano a nosotros y fue por no tomar las precauciones a tiempo. Cualquier síntoma, cualquier temperatura alta, por favor, comuníquese inmediatamente para darle los lineamientos. Obviamente usted creo que lo sabe, pero no dejemos
que algo de este tipo nos venga a afectar y que nosotros estemos siempre pendientes de cualquier emergencia para poder apoyarles. Antes de entrar a la administración de la palabra en esta mañana, queremos orar y pedirle al Señor que sea Él propicio para que nos dé la gracia y la sabiduría de poder hablar sobre su palabra. Soberano Señor que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias por tu bendición, por tu amor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias Señor porque podemos ver la luz de un nuevo día y porque nuevas son tus misericordias Señor para la humanidad. Queremos platicar Señor sobre tu palabra y queremos que tu Espíritu nos guíe para poder hablar lo que es correcto, lo que es recto delante de ti y que Padre Santo podamos glorificar tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El domingo anterior hablamos sobre por qué nos cuesta obedecer. Y vimos la vida de Saúl y vimos también algo del profeta Jonás. Esos fueron dos ejemplos claros de lo que nosotros debemos de ver en la Escritura y aprender de ellos. Aprender a que nuestra vida debe de ser agradable delante del Señor, a que nuestra vida debe de ser una vida en donde podamos escudriñar su palabra y podemos aprender de ella para dirigirnos de la mejor forma para agradar al Padre. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dio un buen ejemplo y ese ejemplo es el que debemos de seguir para poder ser obedientes en este mundo. Sabemos que es difícil obedecer cuando nos enfocamos en las circunstancias que vemos. Es bastante difícil para el ser humano. Pero si nosotros vemos desde la perspectiva que tiene cada uno de nosotros los cristianos, es diferente porque tenemos la asistencia del Señor en nuestra vida para poder vivir vidas agradables a Él. En esta mañana queremos leer en el libro de Proverbios en el capítulo 3, del versículo 1 al 8, donde la palabra del Señor nos habla en relación a su ley. La palabra del Señor dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El libro de Proverbios, como hemos platicado ya anteriormente, nos da una serie de consejos para la vida diaria. Y aquí podemos ver que el versículo 1 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. La palabra del Señor es algo que debe de estar presente en nuestra vida. Esa palabra del Señor tiene que estar ligada en nuestra mente. Debemos de meditar siempre en ella. La palabra del Señor
nos habla aquí de que no nos debemos de olvidar de la ley del Señor. ¿Por qué realmente Él dirá esta palabra? Porque el ser humano es muy olvidadizo. Y aquí se nos exhorta a que la ley del Señor debe de estar presente, no en algunos momentos, sino que debe de estar presente en nuestra vida diariamente. La palabra del Señor es algo que debemos de tener en cuenta constantemente para que nos vaya bien, para que hagamos la voluntad del Señor y que tengamos la luz de esta palabra para que nos dirijamos en este mundo y que el Señor sea glorificado. Esa palabra la debemos de meditar, esa palabra la debemos de ligar a nuestro corazón, porque aquí lo dice: tu corazón guarde mis mandamientos. Obviamente sabemos que al hablar de corazón, sabemos que es nuestra mente, y la mente debe de estar siempre en aquel objetivo que es nuestro Señor Jesucristo. La mente es algo donde el malo también llega con cualquier dardo. Ya lo vimos el domingo anterior, donde la serpiente actuó de una manera astuta contra Eva. Y eso es lo que nosotros debemos de ver, que también al momento de cualquier dardo que venga, debemos de estar preparados para poder deshacernos y atarlos a la voluntad del Señor. La palabra del Señor aquí nos dice que ya en guardar su palabra y que nosotros debemos de mantenernos siempre en esa línea, dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es decir, ya tiene una promesa esta propia palabra. Y nosotros debemos de seguir una vida de obediencia de acuerdo a lo que estamos viendo. Es normal que pensemos en las circunstancias del diario vivir y que razonemos de acuerdo a nuestra propia opinión, como dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Nosotros es normal que de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo, vamos a pensar y vamos a dar una opinión de acuerdo a nuestra sabiduría humana. Y es ahí donde la palabra nos exhorta a que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, sino que también meditar la palabra y que en esa palabra nosotros podamos ser sabios para tomar el consejo del Señor. La Biblia nos menciona también algo sobre Abraham, cómo aquel hombre obedeció al Señor. Todos conocemos lo que la palabra del Señor dice sobre Abraham. No es algo nuevo para nosotros, sin embargo, vale la pena meditar en lo que la palabra del Señor dice y algo de lo que está escrito en su palabra, porque precisamente es para nuestra enseñanza. La palabra del Señor nos enseña a través de la vida de Abraham la obediencia que él tuvo para con el Señor. Y vamos a leer ahí en Génesis, en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 5. La palabra del Señor dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado,
y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí tenemos 5 versículos donde nos describe la palabra del Señor sobre el llamamiento, sobre lo que el Señor le informó a Abraham y de los planes que tenía el Señor para Abraham. Todos conocemos que no es tan fácil tomar una decisión de este tipo, porque la palabra del Señor nos habla bien claro de que Él tenía 75 años de edad. Es decir, ese tiempo donde Él estuvo asentado en aquel lugar, no es tan fácil poder desligarse porque hay amigos, hay familia, hay negocios, hay muchas cosas en las que prácticamente se desarrolla la vida. Y cuando el Señor le habla a Abraham, lo que nosotros vemos es que Él también pone atención y está presto a obedecer. Es lo que realmente nos enseña la palabra del Señor, que debemos de también nosotros estar prestos a la obediencia a la palabra del Señor. Hoy, por supuesto, el mundo ya se encuentra completamente lleno en todos los lugares, y a donde nosotros vayamos hay cualquier movimiento de gente. Sin embargo, no es tan fácil poder tomar una decisión de que el Señor nos llame y nos traslademos ya como lo hizo Abraham. Sin embargo, Abraham es un ejemplo en el cual nosotros podemos ver que Él está presto y que hay un corazón dispuesto a seguir los propósitos, los planes, los proyectos del Señor que Abraham debe de seguir. Sabemos que tanto usted como nosotros tenemos propósitos del Señor muy especiales, pero que también nosotros debemos de apegarlos a la palabra y de esperar que el Señor confirme sus planes en nuestra vida para poder agradarle a Él en todo lo que nosotros vivamos en el recorrido de nuestra vida por este mundo. Entonces aquí nosotros podemos ver que Abraham tenía 75 años de edad, como lo dice el verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es decir, Abraham sale de aquel lugar. Claro que hoy, si nosotros recibimos un llamado del Señor de ir a algún lugar, hay medios, hay transporte, hay muchas formas de poder hacerlo un poco más práctico si lo vemos desde ese punto de vista. Sin embargo, Abraham tiene que ir de camino hacia Canaán. Y luego nosotros podemos ver que hay muchas cosas que a nuestra vida también nos pueden atar, porque hay compromisos, hay familia, hay relaciones de amigos, hay negocios y un rompimiento de aquellas cosas que nos atan a este mundo. Realmente nosotros debemos de ver muy bien cuáles son aquellas cosas que nos impiden que sirvamos al Señor. Estamos hablando en relación a la obediencia. Y es necesario poner un énfasis en que a veces nos cuesta obedecer los mandatos que ya conocemos. Tenemos un corazón reacio, tenemos algunas cosas a las que les damos prioridad, y es precisamente de lo cual nosotros nos debemos de desligar para darle ese espacio al Señor. Recordemos de que si Él hace un llamamiento, seremos útiles
en aquel trabajo que el Señor nos asigne. Y debemos de estar preparados para poder glorificar su nombre y para poder cumplir aquellos propósitos para los cuales el Señor nos ha llamado. Entonces Abraham sale con su esposa, sale con aquellos hombres que tiene también que le ayudan en su trabajo diario y con las cosas que tienen, y salen ya para Canaán. ¿Qué había en la mente de Abraham en aquel momento? No lo sabemos. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que si hay un corazón obediente para trasladarse a aquel lugar. Es necesario conocer al Señor, se hace necesario que conozcamos su palabra para que nosotros también podamos obedecerle, para que nosotros podamos poner en práctica esta palabra. La palabra del Señor nos habla también que no solo en este aspecto Abraham fue obediente. Hay varios aspectos de los que podemos ver en la vida de Abraham y lo que la palabra del Señor nos dice ahí en Génesis, que Abraham fue también obediente cuando el Señor le pidió a su hijo. Y lo vamos a leer aquí en Génesis en el capítulo 22 del versículo 1 al 3. La palabra del Señor dice: Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que el Señor le dijo. Vemos estos pasajes en lo que Abraham continúa obedeciendo a la voz del Señor. Salió de su tierra siguiendo lo que Dios le había dicho. Y habían pasado ya más de 25 años. Y vemos la disposición de Abraham cuando él dice en el versículo que leímos, dice: heme aquí. Esa expresión es algo de ver la disposición que hay en el corazón de Abraham. La palabra del Señor nos habla de una acción de humildad, de sencillez, y que Él está presto a seguir la instrucción que el Señor le dé. Es lo que nosotros debemos de ver en el caso de Abraham: ser obedientes, tener un corazón muy sensible a la voz del Señor, de obedecer su palabra. Ya vimos que el desobedecer la instrucción lleva a muchas problemáticas de nuestra vida, donde nosotros únicamente podemos ver todo lo negativo que aquellos hombres hicieron al no obedecer la palabra del Señor. Sin embargo, en esta mañana queremos dejar bien claro que Abraham es un hombre diferente. ¿Dónde radica el problema? La palabra del Señor nos va guiando y nos dice que debemos de tener un corazón sensible a la voz del Señor, un corazón que esté dispuesto a ser obediente a la palabra del Señor. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que la rebeldía está desde que nosotros nacemos, es decir, desde que nosotros venimos a este mundo, ya hay un corazón rebelde a desobedecer, no solo a los mandatos del Señor, sino que a todas aquellas cosas que se nos encomiende. ¿Por qué? Por la misma naturaleza humana que nosotros traemos desde que nacemos.
por eso se hace necesario rendir nuestra vida al Señor para que Él pueda hacer ese cambio, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea agradable al Señor. Que ya no seamos aquellos hombres rebeldes que, si bien es cierto, nos caía mal recibir una orden y obedecerla, hoy debemos de ser personas sencillas, humildes, porque conocemos al Señor. La palabra del Señor es muy clara y nos habla que Él lo que realmente espera de nosotros es que tengamos un corazón sensible, contrito, que seamos humildes delante de Él. Y entonces aquí vemos en el caso de Abraham ser un hombre que es sensible a la voz del Señor. Entonces cuando leemos la palabra de que el llamamiento del Señor ahora es que le ofrezca a su Hijo. Creo que nosotros como humanos podemos esperar cualquier cosa que el Señor nos mande. Pero cuando se trata de nuestros hijos, no necesariamente estamos dispuestos a hacerlo. Y aquí vemos algo importante porque no es para un trabajo el que el Señor le está dando a Abraham, en el sentido de que el niño pueda ser llevado a tal lugar, sino que es exactamente la orden muy clara, que se lo ofrezca al Señor en holocausto. ¿Cuántas veces nosotros nos duele una situación que vemos cuando nuestros hijos están estudiando, están trabajando o tienen algún accidente? Por supuesto que nos duele y nos toca el corazón. ¿Qué realmente hubo en aquel momento cuando el Señor le pide el hijo a Abraham? Es decir, nosotros leemos el versículo 2 y dice, el Señor le dice, ofrece a tu hijo en holocausto. Es algo que nosotros debemos de ver que Abraham fue presto. ¿Y por qué razón lo decimos? Porque en el versículo 3 dice que él se levantó de mañana y se dirigió al lugar indicado por Dios. Él se apresuró. Me imagino que aquella noche posiblemente no durmió, no descansó muy bien. Y en la mañana se levantó y se preparó porque definitivamente en su corazón era el obedecer al Señor. Quisiéramos enfocar que este punto debe de quedar claro en nuestra vida, que nosotros estemos en la disposición de obedecer al Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra del Señor que nos preparemos porque el Señor ya viene? Somos reacios. Que debemos de orar para estar en comunión con el Señor y no obedecemos. Que debemos de buscar al Señor, de leer su palabra y no lo hacemos. ¿Por qué realmente nosotros somos reacios cuando los que vamos a recibir la bendición y los que vamos a estar bien somos nosotros? ¿Por qué nos cuesta obedecer al Señor? Y es por eso que debemos de ver en la vida de Abraham que él está presto para poder obedecer aquella voz del Señor que le dice que le ofrezca a su hijo. Abraham posiblemente no conocía muy bien todo el camino y el tiempo que le iba a llevar al llegar a aquel lugar. Sin embargo, lo que él conocía era quién lo había llamado. Él conocía también a aquel a quien él estaba obedeciendo. ¿Qué vino a la mente de Abraham en aquel momento? No lo sabemos, pero él no discute. Él sale de madrugada y se ve la disposición en obedecer. Hay un corazón dispuesto, es un largo camino de 3 días. Usted conoce la historia y sabe lo que Abraham hizo. Llegado al lugar donde ya tenía
que realizar el holocausto, Abraham lo preparó. Abraham preparó todo el trabajo que debía de realizar y lo hizo de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos revela hoy, pero que en aquel momento fue una voz directa para aquel hombre. Entonces, Abraham estuvo siempre en la disposición de obedecer al Señor. Y aquí es lo que nosotros podemos ver, que hay un corazón dispuesto. Pero vemos en el versículo 11 y 12 lo que la palabra del Señor nos habla claramente, donde nos dice el Señor que Él vio la disposición que no le rehusó a su hijo. Esto es algo importante porque cuando nosotros vemos en el caso de Jonás, él salió huyendo de la presencia del Señor. Aquí es todo lo contrario. Aquí el Señor le dice que no rehusó darle a su hijo, y eso es lo que nosotros debemos de ver en el caso de Abraham, porque él está en la disposición de obedecer al Señor. Y entonces cuando nosotros leemos esa palabra, es algo maravilloso que vemos que debemos de ser nosotros obedientes a la palabra del Señor. En el versículo 11 y 12 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Es decir, Dios realmente ve internamente el corazón de Abraham. Por eso es que debemos de ver que aquí la palabra del Señor nos dice: porque ya conozco que temes a Dios. El Señor sabe en qué lugar nosotros le tenemos. Si tememos al Señor, de 1 a 10, un 8, un 7, o cuánto realmente será la medición que el Señor hace de nuestra vida. No es tanto que alguien nos diga cuál es el temor del Señor que tenemos nosotros, sino que el Señor lo evalúe, y eso usted lo sabe. ¿Cuál es ese temor que hay en nuestra vida? Y debemos de ver que el Señor es el que conoce exactamente nuestro caminar en este mundo. Dios vio la disposición, Dios vio la obediencia de Abraham, y es lo que le agradó al Señor. Por esa razón debemos de orar que nosotros tengamos un corazón obediente. Y aquí es donde también debemos de leer lo que nos dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 8. Aquí hay una palabra muy importante que vale la pena que la leamos. Y dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es decir, él obedeció al mandato del Señor. La obediencia del hombre está inclinada a la rebeldía y al desorden de las pasiones. Internamente tenemos una inclinación al mal. La palabra del Señor también nos dice en 1 Samuel, en el capítulo 12 y versículo 24: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Nosotros debemos de tener un corazón agradecido y que nosotros sirvamos al Señor. La palabra también nos dice en el libro de Primera de Reyes,
en el capítulo 8 y versículo 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Es difícil ser para el hombre obediente, aun siendo cristiano en el caso de Abraham. Salir de su tierra y luego ofrecer a su hijo no es tan fácil, pero nuestra confianza debe de permanecer en el Señor. Tenemos también varias referencias de lo que la palabra nos dice a diferentes hombres en la Escritura, y tenemos un ejemplo claro en Josué. Se nos hace difícil obedecer cuando nosotros no vemos nada, por eso cuando el Señor hace el llamamiento a Abraham de que salga, como ya leímos, él no sabe realmente a dónde va, pero cree y confía en el Señor. Es lo que debe de mantener nuestra vida. En el caso de Josué también es un hombre valiente. Él conquistó la tierra de Canaán y que entregó la tierra a las tribus de Israel. Josué recibe la instrucción del Señor también para tomar a Jericó. Y aquí hay también mucho que debemos de aprender, porque como les digo, no es tan fácil hacer las cosas cuando el Señor, a pesar de ello que lo conozcamos, que conozcamos su palabra, no es tan fácil para Josué. Hoy nosotros tenemos la Biblia y podemos leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y de poder conocer lo que el Señor hizo en aquel tiempo, lo que el Señor hizo a través de su estancia aquí en esta tierra, y nosotros podemos muy fácil dedicar el tiempo y de escudriñar la palabra que hicieron aquellos hombres. Sin embargo, cuando nosotros leemos lo que nos dice la palabra del Señor en relación a Josué, no es tan fácil que nosotros podamos entender ese llamamiento o esa orden que el Señor le dio para tomar a Jericó. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 6 y versículo 2 del libro de Josué. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. No nos detendremos mucho porque usted conoce los pasajes y conoce cuál es realmente la instrucción que le dio el Señor a Josué. Nosotros leemos en la palabra que el Señor le dio una clara orden a Josué, que él diera vueltas a Jericó, porque recordemos que Jericó estaba cercado de un gran muro y que no permitía el acceso. Sin embargo, Josué va con su ejército, va con los sacerdotes, va con el arca, y el Señor le dice exactamente cómo le va a dar la victoria. Ahora, una cosa es que el Señor hable directamente con aquellos hombres que van al frente, y otra cosa es que aquellos hombres obedezcan al líder que el Señor ha puesto. En este caso nosotros vemos que únicamente van a circular, van a caminar, pero como el Señor lo establece. Entonces, aquel número de personas que estaban al lado de Josué le creyeron y respaldaron esa orden que el Señor había dado, de poder entrar, de poder llegar a Jericó cuando el muro fuera destruido. ¿Cómo iba a ser destruido si realmente sabemos que un muro era aproximadamente donde pasaba un vehículo de ancho? Entonces, que caiga un muro no es tan fácil para nuestra mente, para nuestra forma de pensar. No es que caiga un muro solo así por así. Pero cuando dependemos del Señor, las cosas que nos parecen difíciles
Él las hace fácil. Recordemos que Él va a pelear por nosotros. Nosotros vemos las circunstancias, pero el Señor es el que da la victoria. Así que leamos lo que siempre en el libro de Josué, en el capítulo 6, del versículo 14 al 16, dice: Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la séptima vez Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. En aquel momento nosotros sabemos que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Sabemos que Dios derribó aquel muro, por lo cual el pueblo de Israel entró y lo tomaron. Realmente podemos ver que descansar en la voluntad del Señor y en la guianza que Él nos haga, y que nosotros obedezcamos aquello que Él ha dicho, realmente va a funcionar, porque si Él lo ha dicho, así Él va a cumplir su palabra. Entonces Josué y el pueblo de Israel confiaron en lo que el Señor les había dicho, y por esa razón nosotros debemos de aprender a obedecer lo que el Señor nos diga. Entonces aquí la palabra del Señor dice en el versículo 2: Yo he entregado en tu mano a Jericó. Josué creyó. Josué es obediente, hace como el Señor le dice. Para seguir las instrucciones del Señor le debemos de conocer, tener fe y confianza en lo que aquel nos ha dicho. Nosotros debemos de tener fe en aquel que hizo los cielos y la tierra. Nosotros no debemos de conmovernos por cualquier circunstancia, antes bien debemos de conocer su palabra y tener su respaldo para poder continuar hacia adelante. La palabra del Señor nos dice claramente, Josué empieza a dar vueltas para tomar Jericó y el pueblo obedeció a aquella voz. En el versículo 20 nosotros leemos que la palabra del Señor fue realmente una bendición y esa palabra se cumplió. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y leemos, sabemos que Dios nos dio la victoria. Sabemos que Dios ha sido fiel y verdadero porque la palabra del Señor se cumple en el momento que nosotros obedecemos. El versículo 20 dice: Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ese es el cumplimiento de la palabra que había recibido Josué. Él realmente no había visto algo así, ni mucho menos el pueblo. Pero el creerle al Señor llevó a Josué a tomar el pueblo de Jericó. Él es nuestro Dios, Él es nuestra confianza que nosotros tenemos. Debemos de ser obedientes a esta palabra. Nosotros debemos de seguir sus instrucciones y por eso realmente también podemos ver el gran ejemplo que nosotros tenemos en estos hombres. Pero por sobre todas las cosas, nosotros tenemos un gran ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice en Hebreos en el capítulo 5 y versículo 8 al 10, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
El Señor Jesucristo estableció muy bien los vínculos solidarios con el hombre y vivir la obediencia propia de los hombres. El hecho de que Él haya tomado la humanidad y haber vivido aquí y darnos el ejemplo de que sí se puede obedecer al Señor. Nosotros vamos a tener luchas constantes de hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, no estamos solos. Nosotros tenemos armas que el Señor nos ha dejado, como es el poder de su Espíritu, como es su palabra y la oración constantemente para conocer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nosotros debemos de obedecer su palabra, nosotros debemos de estar prestos que así como aquellos hombres lo hicieron y así como el Señor obedeció y llegó al final, nosotros podemos hacerlo con la ayuda de Él. La palabra del Señor nos dice en Filipenses, en el capítulo 2 y versículos 7 al 8, nos dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué necesidad tenía el Señor de humillarse? ¿Qué necesidad tenía el Señor de venir y aprender la obediencia para poder agradar al Padre? Es únicamente porque nos amó. Ahora, nosotros debemos de ser obedientes a Él, porque realmente Él nos dio una salvación y nos ha dado una serie de bendiciones para nuestro propio bien. Obedezcámosle, obedezcamos al Señor con todo nuestro corazón para hacerle agradables a Él. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 2, 9, 11, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es nuestro Señor, Él obedeció la palabra y Él realmente agradó al Padre. Él llevó un camino de obediencia aquí en la tierra, siempre agradó al Padre, siempre tuvo una continua relación con el Padre para poder hacer su voluntad. Nos dio un buen ejemplo, no estamos solos. La palabra del Señor nos dice que realmente Él se humilló, Él caminó únicamente en este mundo para cumplir el objetivo del Señor. Él cumplió y terminó la obra, y por eso nosotros debemos de cumplir su palabra y nosotros debemos de ser obedientes. Nosotros debemos de caminar con Él para poder agradarle. Nosotros debemos de continuar en este mundo para poder agradarle al Señor en todo lo que nosotros hagamos. Sé que en algunos momentos podrán faltar las fuerzas, pero no estamos solos. Él realmente nos ama. ¿Y qué si nosotros vamos con Él y le decimos: Señor, me cuesta ser obediente, me cuesta agradarte, pero dame la fuerza, permíteme hacerlo para glorificar tu nombre? Él estará dispuesto para que Él realmente nos pueda ayudar para poder continuar y seguir en este mundo, para poder caminar y glorificarle a Él. La palabra del Señor nos dice que Él terminó el trabajo en esta tierra. Él hizo la obra que le había encomendado el Padre. Él cumplió
el propósito del Señor para que hoy nosotros disfrutemos lo que Él hizo. Únicamente está en usted y está en mí el obedecer la palabra del Señor. En esta mañana queremos leer algo que el Señor nos dijo aquí en el capítulo 17 en el libro de Juan. La palabra del Señor es maravillosa y nos dice en el versículo 7 en adelante: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La palabra del Señor es maravillosa. La palabra del Señor nos da ánimo. Veamos lo que el Señor Jesucristo hizo, lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros. Que seamos obedientes, que seamos hombres que verdaderamente conocimos su amor y que hoy nosotros estamos agradecidos con Él para cumplir esa palabra. Ahora, la palabra del Señor nos sigue diciendo en el versículo 21 siempre del capítulo 17, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La palabra del Señor realmente nos da mucha fortaleza y eso es lo que nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor por todo lo que Él hizo. Seamos obedientes. Nos cuesta, pero pidámosle a Él esa gracia, ese corazón sencillo, ese corazón humilde para agradar a aquel que dio su vida por nosotros. Él cumplió, Él llegó a la meta, Él realmente nos redimió, Él cumplió el propósito para el cual vino a esta tierra. Nos resta pues que cada uno de nosotros podamos poner en nuestro corazón el obedecer la palabra del Señor. El Señor les bendiga y esperamos que esta palabra sea de bendición y que usted medite en estos capítulos y en estas citas que hemos dado, porque la obediencia es lo que al Señor le agrada. El Señor les bendiga y vamos a orar para despedirnos. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias te damos. Oramos por tu pueblo para que seas tú el que nos guarde y que nos permita también obedecer tu palabra y para poder serte fieles en todo momento. Dios, permítenos ser obedientes
y tener un corazón sensible, un corazón recto delante de ti para poder glorificar tu nombre. Guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, sustenta a tu pueblo, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.